Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, llegando a toda la teleaudiencia a través de este canal y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de 35 telecables en el interior del país. El pensamiento de hoy: cada vez que uno se ríe, añade 2 días a su vida. Hoy en la historia, 1886, obsequio del pueblo francés al estadounidense en señal de amistad, con motivo de la conmemoración del primer centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, es inaugurada en la isla Ellis, cercana a la entrada de la ciudad de Nueva York, la Estatua de la Libertad, obra del escultor francés Frédéric Auguste Bertholdi y del ingeniero Alexandre Gustave Eiffel, constructor de la torre emblemática que lleva su apellido y la cual se levanta en París. La Estatua de la Libertad fue inaugurada en presencia del presidente estadounidense Grover Alexander, uno de los más famosos monumentos de los Estados Unidos y el mundo que simboliza la libertad. La UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Que los polvorientos archivos de la flamante Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa estén durmiendo, al parecer, interminable sueño, nada menos que 79 auditorías que la Cámara de Cuentas le ha remitido en los últimos 7 años, donde se han detectado diversas irregularidades, sin que al parecer se hayan puesto en marcha los mecanismos de investigación, da una idea del grado de infuncionalidad de la misma. Si no se han encontrado indicios de dolo, procedería a informar a la Cámara. En caso contrario, elaborar el expediente de sometimiento a la justicia. Por lo visto, sin embargo, luce que esas auditorías están aquejadas del mismo mal que mantenía en permanente y profundo sueño a la princesa durmiente del hermoso cuento llevado a la pantalla por el genio Walt Disney, requerida del beso de un príncipe que la despierte. ¿O será que se trata de material clasificado para conocer cuyo contenido habrá que esperar el medio siglo que se ha tomado dar a la luz los documentos relacionados con el asesinato del presidente John Kennedy? Y para hoy estaba señalado el inicio del dilatado juicio de los Tucanos. Ahora resulta que de los $13.500.000 que la fabricante brasileña Embraer admitió haber entregado el soborno para conseguir el contrato, la Procuraduría solo ha podido documentar 178.650. Y para llegar a este punto tuvimos que pasar por tanta espera y tanto allante. No es de extrañar que al final, como ha ocurrido en tantas ocasiones, nadie resulte sancionado y el Estado no recupere un solo centavo. Y al parecer no estaba descaminada la denuncia del abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón de que en los hospitales públicos de manera fraudulenta se han estado registrando como dominicanos hijos de parturientas extranjeras que vienen a dar a luz al país, para lo cual han utilizado cédulas de identidad de mujeres que no se encuentran embarazadas. Una investigación llevada a cabo por la Junta Central Electoral confirmó su veracidad, por lo cual se ha dispuesto la instalación en los hospitales de delegaciones del programa de acceso al registro civil y el maestro de cedulados. Y es ahora, después de todos estos años y tantos permisos de exploración y explotación que se han concedido, que se ha venido a descubrir que la vigente ley de minería equivale a una patente de corso en perjuicio del Estado dominicano. El mérito de haberlo descubierto corresponde al actual ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, que lo ha puesto al desnudo. Ni imaginar, por consiguiente, todo el saqueo de que haya sido víctima del país al amparo de dicha legislación. Como más vale tarde que nunca, lo que procede es dejar llanto y quejas a un lado y proceder de inmediato a sustituir la pieza por una que en tanto incentive la inversión en ese sector, deje bajo debida protección los intereses del país. Buena oportunidad de las cámaras legislativas para demostrar que están para algo más que repartir cofrecitos y asignarse exoneraciones de costosos y lujosos vehículos. Y según divulga hoy el matutino El Caribe, a partir del año 2015, cuando volvió a la presidencia del Colegio Médico por 4ª vez, el doctor Waldo Suero ha llevado a cabo 26 paros hospitalarios, celebrado 4 marchas y 3 vigilias, encabezado 2 piquetes y montado una cadena humana.
Sin duda toda una marca difícil de superar y digna de figurar en el libro Guinness de récords mundiales. Y ayer en el Palacio se puso formalmente en marcha la República Digital, el ambicioso programa a través del cual el gobierno se propone modernizar todo el aparato administrativo del Estado y reducir la pesada y dilatada carga burocrática. Vía la Internet, cualquier ciudadano podrá tener acceso inmediato a 27 nuevos servicios en línea de la administración pública, desde pagar una multa y recibir el descargo casi inmediato, hasta obtener su certificado de bachiller con solo marcar una tecla. El sistema también acogerá denuncias anónimas sobre la comisión de delitos, puntos de venta de drogas y otras actividades ilícitas, lo que supone al mismo tiempo advertir de fuertes sanciones a quienes utilicen el mismo para dar de manera deliberada informes falsos. La República Digital tendrá también un gran impacto en el campo educativo, aunque seguimos insistiendo que su uso correcto y más provechoso dependerá de la capacidad docente de los maestros, a quienes corresponderá la responsabilidad de su manejo más eficiente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Bien, pues hablar de Fausto Rosario es hablar de periodismo de la máxima calidad, con una muy larga, vasta y meritoria carrera periodística en televisión, en prensa escrita y ahora como en la prensa digital, como director del periódico digital, como él mismo se manifiesta, el más ágil, y también yo diría que el de mayor número de seguidores que el periódico digital Acento. Así que, Fausto, encantado de tenerte por acá. Muchas gracias, don Mario. Me da muchísimo gusto acompañarle a usted en este programa. Yo sé que tengo deudas pendientes con usted. No, por supuesto, es muy honroso para mí acompañarle. Bien, Fausto, lo que vamos a conversar. De acuerdo. Hay una serie de... ¿Qué te parece? Vamos a empezar por lo más folclórico. Ajá. El caso Quirinito. Oye, esto para una novela por entrega. Pero el caso Quirinito tiene múltiples lecturas, don Mario. El Quirinito, es que en realidad se llama Alejandro Castillo Paniagua. Es un personaje, un joven, que lleva su nombre en diminutivo, en referencia a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Sí, que él es sobrino. Porque él es sobrino, correcto, precisamente de este personaje que se conoció y se hizo famoso por un cargamento de droga uno de los más grandes de la historia de República Dominicana, que transportaba desde Santo Domingo hacia Santiago, y que fue descubierto en noviembre o en diciembre del año 2004. Y Quirino Ernesto Paulino Castillo fue extraditado a Estados Unidos, procesado en Estados Unidos, y apenas hace 2 años regresó a la República Dominicana luego de haber cumplido con la sentencia que lo condenó. Bueno, creo que a él nunca lo condenaron, lo que tuvo fueron como 10 años bajo investigación. Yo recuerdo que, y me llama mucho la atención, porque lo llevaron muchísimas veces ante los tribunales, y la juez se llamaba... Kim Bat-Hu. Exacto. Sí, y cada vez que lo llevaban a los tribunales, el fiscal daba la misma respuesta a ella y a los periodistas. El caso está bajo investigación. Bajo investigación porque él estaba en un proceso de acuerdo con las autoridades del Departamento de Justicia para entregar, digamos, toda la información que él tenía de sus operaciones, sus socios, tanto en República Dominicana como en Colombia y en algún otro lugar, por supuesto, y esto le favoreció de alguna manera, porque entre otras cosas, le devolvieron la mitad de los bienes. Así es, así es. Y entonces Alejandro Quirinito estaba condenado por el asesinato de una persona, estaba condenado a 30 años de prisión, y se hizo el muerto. Sí. Consiguió que un médico
legista, emitiera un acta de defunción. Consiguió que la Dirección General de Prisiones ejecutara una sentencia o una disposición de una jueza que dispuso su traslado hacia San Francisco de Macorís. Y en San Francisco de Macorís se hizo el enfermo y consiguió que un tribunal le diera prisión domiciliaria. Hoy salió en el periódico nacional vespertino, salió la información de que aparentemente, fíjate, que hasta donde llegó el montaje, que utilizaron una prueba de un pedazo de lengua, de una persona que realmente tenía cáncer de lengua, la mandaron al laboratorio con un certificado falso diciendo que era de él. Entonces, así, ahora también falsificaron. Y también un documento de Secano que correspondía a la madre de Quirinito. Exacto. También. No, eso es una cantidad, es un rosario de falsedades. Sí. El tema es que cuando tenemos un país con funcionarios públicos que pueden ser fácilmente doblegados en su voluntad, con recursos, por supuesto, uno tiene que suponer que aquí ha habido mucho dinero que ha corrido para que se produjeran tantas decisiones favorables a Quirinito. No solamente el traslado de la cárcel en Najayo, en donde estaba, hacia la cárcel en San Francisco de Macorís, sino también que se ejecutara esa decisión, que hubiese una sentencia favorable en San Francisco de Macorís, que hubiese un médico disponible, legista, a certificar su fallecimiento y que hubiese algún tipo de autoridad o alguien que lo sacara de República Dominicana y lo llevase hacia algún lugar en donde todavía parece que no se sabe es el secreto mejor guardado del Caribe. Si ¿Cómo no han podido determinar dónde se encuentra? Además te faltó un detalle importante, una viuda que alega que él murió, pero que no sabe quién se llevó el cadáver y dónde está enterrado. Bueno, por eso te digo que es un caso muy folclórico. Pero además esto ha traído, y esta es otra de la lectura, que el Consejo del Poder Judicial decidiera sancionar a algunos magistrados relacionados con estas decisiones. Y ya se hicieron protestas de parte de los jueces y hubo una crítica muy dura a las inspecciones del Poder Judicial sobre investigaciones que se realizan, sobre denuncias a jueces que han cometido algún tipo de irregularidad y que no se procesan. Nosotros hemos indagado y hemos descubierto que sí, que el Consejo del Poder Judicial tiene una inspectoría del Poder Judicial que hace su labor, realiza su trabajo. Son muchas las inspectorías que se han hecho. En los últimos años, en el 2014 se hicieron 137 inspectorías, en el 2016 se hicieron 268 inspectorías, en lo que va del año 2017 se han hecho 389 inspectorías del Poder Judicial. El tema es que las inspectorías no funcionan adecuadamente cuando se entregan al Ministerio Público, y la inspectoría del Ministerio Público o no investiga o guarda los resultados de estas investigaciones. Como está haciendo la PECA con lo que le manda la Cámara de Cuentas. Las auditorías de la Cámara de Cuentas, exactamente. Que se paran, lamentablemente, y cuando la Cámara de Cuentas envía una auditoría al Departamento de la Procuraduría General de la República de Persecución de la Corrupción, es porque tiene la constancia y tiene el convencimiento de que hay irregularidades mayores, no irregularidades menores, de cambio de un monto para otra área, no, sino cuando ocurre eso, y dice que han enviado cerca de 400 auditorías, y no pasa nada. Ni va a pasar. Bueno, entonces obviamente tenemos que fijarnos en lo que está ocurriendo también con el Ministerio Público, porque un caso como el de Quirinito tampoco se hubiese dado si no es porque el Ministerio Público facilita. El Ministerio Público es el gerente, el que ordena todo el tema carcelario de República Dominicana. Hay un problema con el nuevo Código Procesal que está vigente, y es el siguiente, fíjate. Bien, se aprobó ese nuevo Código Procesal que ha tenido detractores y defensores. Porque los defensores dicen, bueno, que es un código
digo, los detractores dicen un código que garantiza a los delincuentes. Garantista de la libertad. La condición natural es la libertad. Correcto. Bien. Y los defensores alegan eso precisamente. Pero hay una realidad, y es que ha faltado el mecanismo complementario, en ese caso, para darle seguimiento a las decisiones del código. Por ejemplo, ponen en libertad provisional una gran cantidad de personas, porque como tú dices, ese es el estado natural, lógico. La persona desde el punto de vista jurídico es técnicamente inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, pero la justicia carece después de mecanismos para darle seguimiento a esa. El caso, por ejemplo, la fuga de los pilotos, ¿no? De los franceses. Y mucha gente que lo pone en libertad tiene que ir a firmar y más nunca van a firmar. Bueno, tú tienes el caso de los imputados por el Ministerio Público, 14, sobre el caso de Brecht. Correcto. Que fueron todos puestos en libertad. Es decir, pasaron apenas, los que más tiempo estuvieron, creo que 3 meses, son Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Ya también obtuvieron su libertad y ya no hay nadie bajo prisión. Por tanto, no es solamente el tema del Código Penal, sino el tema de que la justicia en la República Dominicana hay que ver hasta qué punto está comprometida y tiene los mecanismos de hacer investigaciones sólidas que contribuyan con su reconocimiento y con la seriedad y la honorabilidad que debe tener uno de los departamentos judiciales más importantes del país. Es el Ministerio de Justicia del gobierno, en realidad. Y si el Ministerio Público no presenta, como en el caso de los tucanos, una imputación suficientemente sólida, que haya avanzado o que haya obtenido elementos nuevos en sus investigaciones, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, está transcurriendo el tiempo. Correcto. Deben quedar aproximadamente 3 meses para que el Ministerio Público presente su imputación. El fardo de pruebas. El fardo de las pruebas sobre el caso de Odebrecht. Pero si no se ha hecho y si no se ha fortalecido el equipo y se han hecho suficientes indagaciones, no va a presentar nada distinto de lo que se presentó para la solicitud de medidas de coerción. Y eso es lo que mucha gente después entonces en la calle, lógicamente, dice, pues se asombra, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, cuando no basta con que tenga usted la convicción y hasta tenga la prueba desde el punto de vista personal de que una persona ha violado la ley, usted tiene que presentar un fardo de pruebas que desde el punto de vista jurídico, ¿no?, le permita al juez condenar a esa persona. Si usted no presenta las pruebas, ¿qué es lo que va a ocurrir? En muchas ocasiones los jueces se quejan de eso, de que los expedientes que le mandan la fiscalía no tienen los elementos de juicio suficientes para, desde el punto de vista jurídico, poder emitir una condena. Bueno, pero en el caso que yo estaba mencionando es el magistrado Francisco Ortega Polanco, el juez designado por la Suprema Corte de Justicia como juez de instrucción para conocer las medidas de coerción en el caso de Odebrecht. Este juez es el mismo que dictó las primeras medidas de coerción, de prisión para todos prácticamente, y prisión domiciliaria en 1 o 2 casos por razones de salud. Claro. Es el mismo juez que ha revisado las medidas de coerción y que ha tomado la decisión de poner en libertad a los demás. De manera que lo que entiendo que hay en este caso es un cambio de opinión del juez con respecto a la condición de libertad o de prisión de estas personas. Si el Ministerio Público consideraba que ellos podían intervenir, podían manipular pruebas, o podían presionar a alguien, o podían marcharse por la falta de arraigo o por cualquier otra razón, eso fue bastante debatido, entonces el Ministerio Público debió presentar en cada caso ante el tribunal los documentos y las pruebas que tenía en sus manos, incluso posteriores a la presentación del recurso de medida de coerción, porque si ellos solicitaron, por ejemplo, 3 meses después, una revisión de su condición de prisión provisional, obviamente que el Ministerio Público también había avanzado en sus indagaciones. Se supone. Se supone.
Eso es lo que uno Porque supone. para eso es el tiempo que le dan precisamente al Ministerio Público. Le dice, bueno, tiene un año, en ese año usted lo que tiene que realizar todas las investigaciones, acopiar todos los elementos de prueba. O sea, no es que usted pase un año echándose fresco ni con los brazos cruzados. Usted vio, como creo que todo el país ha visto en los medios de comunicación, un informe del Foro Mundial sobre la condición de la justicia dominicana. Es decir, una justicia dependiente o una justicia independiente, una justicia con credibilidad o una justicia sin credibilidad. Estamos de 140 países en la posición 137, siendo la 140 la última, es decir, la peor. Haití está mejor que nosotros. En el ámbito de justicia sí, En ese ámbito. aunque hay una justicia bastante deteriorada en Haití, sobre todo. Pero, bueno, mira, lo de MINUSTAH, por ejemplo, sí. El único contingente militar de unos cuantos que quedaron para proteger a un departamento en Haití es el Departamento de Justicia, que tiene protección todavía de los militares de Naciones Unidas. Que es una especie de policía que tiene. Exactamente, una especie Vamos de a hacer una policía. pausa, Fausto, y regresamos. Muy bien. Bien, pues seguimos conversando con Fausto Rosario, el director de Acento Digital. Fausto, un tema que tiene preocupado a mucha gente y que está afectando también a mucha gente, la bendita huelga de los hospitales. Sí, sí. Estamos encallados en un conflicto en que esto parece casi un pulso de poder, pero de manera subyacente parece que lo que está operando también es un interés de carácter político, Sí. con vista a las próximas elecciones del Colegio Médico, que se acusa mutuamente. Si la ministra de Salud acusa a Waldo Suero de mantener esta huelga con fines políticos y al mismo tiempo Waldo Suero a su vez acusa a la ministra de Salud de no promover, en este caso, sentarse a dialogar, también para favorecer a un supuesto candidato a las próximas elecciones para sustituir la presidencia. Y mientras tanto los hospitales rebotan a la gente. Sí. Mira, Mario, yo creo que hay una situación de aprovechamiento del proceso electoral en el Colegio Médico Dominicano para promover aspiraciones y promover perfiles. Waldo Ariel Suero siempre ha sido un profesional de la salud o un gremialista, jefe, presidente del Colegio Médico en varias ocasiones. 4 veces. Y ha sido promotor siempre de paralizaciones. Parece que él entiende que la única manera que tienen los médicos y los profesionales de la salud de exigir sus reivindicaciones es por vía de la paralización de servicios. Recuerda que hubo el año pasado una comisión de mediación integrada por Julio Amado Castaños Guzmán, presidente de la Plaza de la Salud y rector de UNIBE, por César Mella Mejía, en ese momento no estaba en una función pública, sino que era pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, y también estaba el sacerdote Jesús Castro, Marte, que era el rector, sigue siendo el rector de la Universidad Católica Santo Domingo. Además, bueno, ahora es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y rector de la Universidad Católica. Y José Joaquín Puello, una persona muy conocida. Esas 4 personas hicieron una mediación, redactaron un documento y en ese documento se establecieron las normas para la paralización, para detener la huelga, y hubo acuerdo. Los acuerdos fueron sobre la parte de los salarios, de aumento de los salarios para los médicos y para los residentes, que son la mayoría en los casos de los hospitales públicos. Pero además hubo acuerdo en relación con el tema de los horarios, el tiempo que debía dedicar cada médico a servicios en los hospitales públicos. Hay que ver y hay que sentarse a revisar si es verdad que no se ha cumplido esto. El gobierno dijo que se ha cumplido con lo del tema de los salarios, pero entiende el gobierno que no se ha cumplido con el tema de los horarios, que parece ser no hay condiciones para que los médicos puedan cumplir con 32 horas de trabajo o 30 horas a la semana para los servicios de salud.
Pero vino el tema de la huelga médica en este momento previo al proceso electoral. Parece que el gobierno ha hecho esfuerzos para tener la dirección de la Asociación Médica Dominicana favorable, claro, o por lo menos en el entorno del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD en numerosas ocasiones ha tenido la dirección del Colegio Médico Dominicano. La propia ministra de Salud fue presidenta del Colegio Médico Dominicano. Fue la que encabezó la huelga más prolongada. Ya. Ella ha sido ministra de Salud en 2 ocasiones y fue presidenta del Colegio Médico Dominicano. Lo que ha ocurrido es que en los grupos opositores al gobierno, en el Colegio Dominicano, también parece que hay una desintegración o una división. Y eso podría llevar a que finalmente, cuando vengan las elecciones, el candidato con el que el gobierno simpatiza al final gane el proceso electoral en el Colegio Médico. Ahora bien, aquí en todo esto no hay absolutamente nadie que esté pensando en la sociedad dominicana más pobre, que es la que tiene que acudir a los centros de salud a buscar atenciones. Una gente llega a un hospital por una situación de emergencia, pero una gente llega a un hospital y no descubre si tiene de verdad una situación de emergencia. Por tanto, las consultas no se están dando, precariamente se ofrecen a través de los médicos militares y los demás servicios muy difícil que se estén ofreciendo. En realidad estamos teniendo un desastre en el sector salud, un sector salud que debió estar empeñado en mejorar o discutir la distribución del presupuesto que se le ha asignado para el próximo año al colegio médico, al sector salud. Creo que son unos 78.000 millones de pesos. Obviamente hay que tratar, hay una reforma en medio de todo esto. Se acaba de crear el Servicio Nacional de Salud, que es una instancia que administra ahora los hospitales públicos. No es el Ministerio de Salud el responsable de la discusión sobre este tema. Es el Servicio Nacional de Salud que administra los hospitales públicos y que ya los médicos salieron quemando públicamente, prendiéndole fuego a la figura del director. Rodríguez Monegro. A Rodríguez Monegro, el director del Servicio Nacional de Salud. A mí me extraña muchísimo que Rodríguez Monegro no esté en el debate y sea Altagracia Guzmán Marcelino la que esté en el debate. Porque el Ministerio de Salud Pública es el ente rector del sector salud. Como no puede ser juez y parte, correcto, se separó totalmente a los hospitales públicos de la prestación de servicio que debía ofrecer el Ministerio de Salud Pública, es el ente rector. Sí, el comunicado lo firmaron ella y Nelson Rodríguez Monegro, el último comunicado. Ahora, el problema es este. En ese acuerdo se convino en que todos los conflictos se iban a resolver por vía del diálogo, que en ningún caso se iban a suspender los servicios a la población. Pasa exactamente igual que con el pacto por la educación cuando se puso en vigencia el 4%. Se hizo el compromiso de no perder una sola hora de clase. Los compromisos no se cumplen. No se cumplen, lamentablemente. Y ya incluso tú escuchas voces en el gobierno diciendo, espérate, el 4% es una carga demasiado pesada y como hemos repartido en pedazos el presupuesto nacional con asignaciones mediante leyes especiales del presupuesto nacional, el gobierno se va quedando sin posibilidad de administrar un presupuesto de inversión y por eso estamos teniendo presupuestos deficitarios. Correcto. Obviamente el gobierno no reduce el gasto, no hay nadie que le hable al gobierno de que tenga que reducir el gasto público o que mejore sustancialmente la cantidad de empleados públicos que hay, porque eso aparentemente contribuiría a un aumento en las mediciones de pobreza de República Dominicana. Bueno, ese era el argumento que utilizaba aquí en Balaguer también, yo recuerdo, hace muchos años, porque en aquella época también estaba abultado la nómina. Pero cuando Balaguer, creo que eran 200.000 empleados claro, públicos. Y el presupuesto era mucho más reducido. Pero digo que es el mismo argumento, estaba abultado la nómina y cuando él le plantea, decía, bueno, el problema es que si los votos entonces pasan a nivel de pobreza, entonces ¿qué van a hacer? El problema es que en este país, cuando yo leo que el gobierno no ha creado empleo, es que el gobierno no está para crear empleo, el gobierno está para crear las condiciones
de que los inversionistas puedan desarrollar negocios que son los que generan empleo. Los empleos que puede crear el gobierno son sencillamente la nómina pública. Entonces no puede seguir abultando. Bueno, porque existe el concepto de que la reducción de pobreza y la política de empleo aumenta solamente en la medida en que el gobierno hace esfuerzo para incorporar ese nuevo personal y tender supuestamente mejores servicios públicos, pero no hay mejores servicios públicos. Si tú analizas instituciones que se fueron, por ejemplo, el presidente decidió el cierre de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE. Cuando tú analizas qué estaba haciendo esa institución que administró los bienes que recibió el Estado a la caída de la dictadura de Trujillo, tú te das cuenta que lo que hicimos fue dilapidar totalmente la riqueza que se había acumulado y que pertenecía a Trujillo, y lamentablemente ya hoy son pocas las empresas que quedan, y las que quedan están en muy precarias condiciones. Al final CORDE se redujo a un grupo muy pequeño de personas que estaban allí, que estaban vendiendo cualquier cosa. Ya no tenían que vender y vendieron un barrio completo. ¿Es verdad? Es verdad, sí. Sí, entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la participación que tiene el Estado Dominicano en la Compañía Anónima Tabacalera? Tú recuerdas lo que era la tabacalera antes. Sí, claro. Y luego están todas las empresas de fábricas de saco, la parte de molinos, la de sal también. La de sal, la de vidrio. Alambre, la de vidrio. Todo eso fue muriéndose y fue perdiendo, lamentablemente, el Estado fue perdiendo posibilidades y recursos. La de cemento, por Dios, la fábrica dominicana de cemento, o la Compañía Dominicana de Aviación. Todo eso era parte de la propiedad pública y fue disminuyendo, pero el Estado no ha disminuido la cantidad de empleados. Porque si tú te fijas, en CORDE había, al momento del cierre, miles de personas. Como lo hay, ¿cuántos ingenios abiertos tiene el Consejo Estatal del Azúcar? Hombre, creo que hay 1 o 2 ahora funcionando. Bueno, ¿cuántas personas tiene como empleada el Consejo Estatal del Azúcar? Bueno, ellos dijeron que eran 5.000. 5.000. Entonces, igual, tú analizas lo que está ocurriendo con las empresas del sector eléctrico. ¿Cuántas empresas tiene la compañía eléctrica administradora de hidroeléctrica, por ejemplo? ¿Cuántos empleados tienen? En un momento llegaron a tener, creo que 800 o 1.000, ahora tienen 4.000 o 5.000. Entonces, obviamente, eso es un problema muy serio de distorsión que está teniendo el Estado Dominicano sobre la base de reducir pobreza y emplear personas para abultar el monto de empleados que cada año supuestamente el gobierno produce. Personas, la mayoría de los cuales no hacen falta ni hacen nada. No, es que salvo cobrar. Es que son improductivos totalmente, porque no contribuyen con exportaciones, con producción, con generación de riqueza. El Estado tiene que pagar además más de $1.000 millones por año como subsidio al sector eléctrico, porque bueno, tenemos una población muy pobre que no puede pagar el servicio de energía eléctrica. Entonces, una parte se carga a los que sí pagan el servicio, por tanto tenemos un servicio de energía eléctrica muy costoso, y otra parte obviamente la tiene que pagar el Estado, con lo cual la paga la sociedad también. Correcto. Porque el Estado no tiene condiciones para poder cobrar el servicio de energía eléctrica a todo el mundo. Entonces, si queremos igualdad, y obviamente todo el mundo reclama un estado de igualdad y de respeto a los derechos y de garantías de derechos, a mí me gustaría que el Estado pudiera hacer inversiones más productivas, por ejemplo, en la generación de viviendas para personas en condiciones de pobreza. La gente que vive marginada en los barrios pobres no va a salir de su condición con el bono gas o el bono luz o el bono escolar que le dan. Claro. Es decir, a la gente hay que enseñarla a salir de la pobreza. Eso es un tentempié. Por eso, que generen sus microempresas, pequeños negocios, que se empleen en algún lugar, que incluso aquí hay muchísimas tierras en condiciones de poder ponerse a producir. Bueno, y nada de eso ocurre. El Instituto Agrario, creo que la mitad de las tierras de que dispone están improductivas. No, y el Instituto Agrario Dominicano tiene muy serios problemas de cantidad de gastos que realiza sin ningún tipo de sustento. Correcto. Es otra institución en donde hay muy serias denuncias de irregularidades. Empresas que están todas en un mismo lugar y que son las que le brindan los servicios
millones de pesos se gastan. Claro. Por ejemplo, el presidente va a entregar unos títulos de tierra a unos campesinos en Cotuí y entonces se gastan millones de pesos en hacer ese acto y todo eso se compra a una empresa o a un grupo de empresas que son de un solo dueño. Bueno, Obviamente, son situaciones como lo que ocurrió en la ONSA exactamente. y lo que ha ocurrido en muchos otros lugares, muy lamentable, don Mario. Fausto, muchísimas gracias por habernos acompañado, a una persona tan ocupada como tú que haya hecho tiempo para estar aquí conmigo. Es obligado, hay que darle el acompañamiento a usted, don Mario, mi cariño y mi respeto. De verdad, te lo agradezco y sabes que va en doble vía. Sí, así es. Me Vamos a alegra hacer una pausa y muchísimo. regresamos con el tiro rápido de este día. Bien.